Hoy traigo la receta típica española por excelencia, la tortilla de patata. Así que si queréis ver cómo hacer esta deliciosa receta, dentro vídeo, chiquillos. Hemos lavado y cortado la patata en cuadraditos, unos cuadraditos pequeñitos, ¿vale? No muy grandes. Ahora, en abundante aceite de oliva, la vamos a freír. Una vez que las patatas estén fritas, las vamos a colocar en un bol con un fondo de papel absorbente. Una vez batidos los huevos, vamos a echárselo a nuestras patatas fritas. Y lo vamos a mover todo bien. Es importante que estén todas las patatas bien cubiertas de nuestro huevo. En el caso de que no esté bien cubierta, vamos a necesitar un huevo más. ¿Cómo lo vamos a ver? Yo personalmente veo que todas las patatas están cubiertas y pienso que no necesita ningún huevo. A quien os guste más va a ver, echáis un huevito más. Tortilla de patata hay muchísimas. Está la tortilla de patata tradicional, que es la de patata, huevo, aceite y sal. También tenemos la que lleva cebolla. Tenemos la vegetal, que lleva su cebolla, su pimiento verde, su pimiento rojo, el ajito. Tenemos la que lleva chorizo. Y ahora yo voy a hacer otra versión, que sería la que está rellena de jamón y queso. Pues entonces vamos a necesitar queso en loncha y jamón. Los que viváis en España, un jamón york. Yo vivo en Reino Unido y estoy usando un jamón curado con miel, que está muy rico. El siguiente paso es muy fácil. Primero tenemos que poner una sartén a fuego medio, tirando abajo con un poquito de aceite de oliva. Una vez esté caliente, vamos a echar con un cazo nuestra tortilla. ¿Por qué con un cazo? Porque la vamos a rellenar. Entonces vamos a echar como la mitad de la tortilla, movemos un poquito y ahora lo que vamos a hacer es echar nuestro jamón y nuestro queso, que esté bien cubierto por todos lados, y ahora vamos a echar nuestro queso. Es importante que esté el fuego medio tirando abajo porque no queremos que se nos queme. Una vez que ya está cubierto con nuestro queso y nuestro jamón, vamos a echar el resto de la tortilla y lo vamos a cubrir todo bien. Y ahora llega la parte más complicada, que es darle la vuelta a la tortilla. Hemos separado los bordes con una espátula. Una vez que está bien separado, vamos a poner un plato encima y con mucha rapidez vamos a darle la vuelta. Es normal que se caiga un poco de huevo. 1, 2 y 3. Listo. Hemos dado la vuelta. Esta es nuestra tortilla y ahora con mucho cuidado la vamos a llevar otra vez a la candela para que se haga la otra parte. Bueno, mirar qué maravilla nuestra tortilla.